Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos otra vez al Jinshi masoquista. Mao Mao le da un dulce besito a Jinshi después de haberle dado una cachetada, y él todavía quiere que ella le siga dando más. Alerta de spoiler, veremos contenido de la novela ligera. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! En este punto de la historia, Jinshi y Mao Mao se vuelven a ir de viaje rumbo a la capital occidental. Él básicamente está escapando de un matrimonio político y también va a ir a atender otros asuntos políticos. El viaje es realizado por mar en 3 lujosos y enormes barcos. Jinshi había logrado que Mao Mao fuera como parte del personal médico que iban a asistirlo. Mao Mao quería aclarar 2 cosas. La primera es que no iba a estar en el mismo barco que el raro estratega. Y la segunda, quería saber quién era ese cuarto médico del cual nadie le había hablado. Al final descubrió que no era ni más ni menos que el curandero llamado Gen, el médico del palacio interno que ahora ya no traía su bigote característico. Esto era importante porque ella tenía que asistir a Jinshi sin tener que levantar sospechas. Ella no entendía por qué el curandero estaba ahí, ya que realmente era un médico patito, no tenía muchos conocimientos reales en medicina. Mao Mao, curiosa, le preguntó al curandero cómo es que había logrado pasar la prueba para ser médico, ya que el examen no era nada fácil. Y la realidad es que como no había médicos que quisieran ser castrados para trabajar en el palacio interno, optaron por convertir a un eunuco en médico. Así que abrieron el examen de médicos a los eunucos y el curandero fue el único que aprobó. Y referente al examen práctico, también le hicieron diseccionar un pollo, o al menos intentarlo. Pero cuando el curandero intentó retorcerle el pescuezo, el pájaro le dio un buen picotazo en la frente y lo dejó desmayado. Cuando le tocaba diseccionar a un cerdo, miró sus ojitos grandes y oscuros y el curandero simplemente no pudo hacerlo. Mao Mao estaba impresionada de la increíble suerte de este hombre. Como necesitaban a alguien que pudiera hacer las rondas a las consortes del palacio interno y no había médicos reales disponibles, convirtieron a él en uno dándole el título. Y como ya existía una clínica dirigida por mujeres, no había tanta necesidad de médicos. Así que el curandero acabó siendo el único médico oficial de la retaguardia. Mao Mao, viendo la increíble suerte de él, esperaba conseguir que algún día le sacara una fortuna a ella. Y el hecho de que el curandero viniera era otra de las razones por las cuales sobrecualificaron a Mao Mao, llenándola de bastantes conocimientos en medicina. Como el personal médico del barco se había dividido, Mao Mao formaba parte del equipo del curandero, y eran ellos quienes estaban encargados de atender al príncipe de la luna. Jinshi estaba asistido por sus damas de compañía Suiren, Tao Mei, la esposa de Gao Shun, y Chue, la nuera de Gao Shun y Tao Mei. Para Jinshi fue fácil manipular al curandero, adulándolo en exceso, llamándole maestro médico y así cooperara fácilmente con él y pudiera quedarse a solas con Mao Mao. Ella fulminó con la mirada a Jinshi de lo excesivamente adulador que estaba haciendo con el curandero, y todas las damas de compañía estaban allí para apoyar a Jinshi y evitar sospechas sobre las atenciones privadas de Mao Mao. De hecho, Mao Mao, al descubrir que Tao Mei, la esposa de Gao Shun, tenía un increíble carácter, se iba a asegurar de tener cuidado con ella, ya que una vez ella le ofreció a Gao Shun una cortesana del barrio del placer y no quería que Tao Mei se enterara de este hecho. Cuando Mao Mao terminó de examinar a las damas y estaba por marcharse, Suiren le dio un codazo para que regresara a atender a Jinshi. Él estaba esperando pacientemente detrás de un biombo y realmente era la verdadera razón por la cual Mao Mao estaba ahí. Suiren les estaba preparando un té con una enorme sonrisa. A final de cuentas, los exámenes médicos eran una fachada. En cualquier caso, Jinshi le hizo señas detrás del biombo y Mao Mao tuvo que ir con él. Detrás del biombo había una puerta y detrás de la puerta había un dormitorio. Suiren le dijo que se tomara todo el tiempo que ocupara, entregándole el té a Mao Mao, y ninguna de las otras damas de compañía la siguió. Cerró la puerta y Jinshi se sentó en la cama y se quitó la bata como hacía siempre. Y Mao Mao se acercó a tratar la herida de Jinshi. Él se estremecía, pero era lo que siempre pasaba, así que Mao Mao lo ignoró y siguió trabajando. Cuando ella terminó de colocarle el vendaje, él quería conversar. Pero Mao Mao en su mente pensaba que no había nada más de qué hablar, excepto quizás de su cabeza. Mao Mao pensaba que su vida habría sido mucho más fácil si ella hubiera podido apretar los tornillos que claramente él tenía sueltos. Al final hablaron de que Mao Mao, aparte de tratar la herida de Jinshi, también estaba ahí para atraer al estratega Fenómeno. Y esto era porque la capital occidental había querido que Lacan fuera en el viaje. Podrían haber llevado a Luomen para haber manejado al estratega, pero él ya estaba bastante viejito y le costaba caminar. Así que en lugar de traer a Luomen, trajeron al curandero en su lugar. Gyoku-oh, el hermano mayor de la emperatriz Gyokuyou, había insistido en que Sir Luomen fuera.
pero como no lo conocía en persona y solamente sabía que era un excelente médico eunuco, Jinshi no dio más detalles y solamente dijo que en el viaje iba a venir un médico eunuco. Ya si acababan confundiendo al curandero con Luomen, pues no era problema de Jinshi. Jinshi iba a utilizar al maestro doctor como doble de Luomen. Gyoku-Oh quería que Luomen fuera al viaje porque intuía que era un punto débil de Lacan. Al ser un reconocido estratega, querían tener un punto débil para poder atacarlo. Y a la vez Jinshi no podía dejar a Mao Mao en la capital, ya que al ser ella hija de Lacan, podrían haber intentado atacarla. Por esa razón también hizo que Lahan se quedara y manejara las cosas en la capital, y Luomen podía ir a checar el palacio interno de vez en cuando. Mao Mao estaba molesta, y a modo de venganza tomó el primer sorbo en el té que era de Jinshi. Otro besito indirecto por aquí. Jinshi, a final de cuentas, pensó que Mao Mao estaría más segura en donde el estratega pudiera verla. Sabía que esto no sería lo más fácil, pero Mao Mao estaría bien. Y reconoció que esto también era conveniente para él, porque así tendría cerca a Mao Mao. Mao Mao se volvió a enojar acabándose su té. Jinshi le ofreció su propia taza, y ella la tomó sin vacilar y se la bebió. Otro besito indirecto. Ella tenía que reconocer que Jinshi había hecho todo esto pensando en su seguridad, y además había asignado a un viejo amigo de Mao Mao, es decir, a Lee Haku, como guardaespaldas del maestro médico y de ella. Jinshi, para calmarla un poco, le dio otro regalo a Mao Mao. Era una piedra ámbar gris, carísima por supuesto. Mao Mao seguía molesta e intrigada, así que agarró su regalo, algunos aperitivos que le trajo Suiren, y se retiró de la habitación. Habían llegado a un país al sur de Lee llamado Anan, de donde era la antigua consorte Fuyou, la que había pretendido ser un fantasma sonámbulo. Chue se apareció en el despacho donde estaba Mao Mao con el curandero y con Lee Haku, diciendo que esa noche habría un banquete y querían que Mao Mao fuera una de las catadoras de comida. Mao Mao no tenía problemas con ese trabajo, lo que ella no quería era estar en el mismo lugar donde estuviera el estratega. Quería negarse, pero en ese momento Chue sacó unas setas shiitake, las cuales eran un lujo, y Mao Mao no pudo evitar pensar si había sido idea de Jinshi o de Suiren. Ya saben que para convencer a Mao Mao hay que llegarle con regalos caros y que le gusten. Al final accedió y Chue ya venía preparada con ropa para Mao Mao y maquillaje. Mao Mao solamente aceptó los hongos y la ropa, pasando del maquillaje, aunque ella misma se maquilló un poco para el banquete. Ya en el evento, Chue fue la catadora de Lacan y Mao Mao, aliviada, fue la catadora de Jinshi. Mao Mao en su trabajo hacía lo que tenía que hacer. Probaba la comida justa para detectar si había veneno, y si todo estaba bien, Jinshi se la podía comer. Chue, en cambio, se acababa comiendo casi toda la comida del plato de Lacan, y Lacan se acababa quedando con todas las sobras de Chue. El ayudante de Lacan se le quedaba viendo a Chue viendo cómo se había acabado casi toda la comida de su jefe. Y Chue, sin descaro ni reparo alguno, se seguía comiendo todo lo que le daban. Jinshi solamente estaba ahí de forma diplomática, y el comandante Kan, mientras picoteaba las sobras de Chue, echaba miraditas hacia atrás para tratar de ver a Mao Mao. Incluso Chue le preguntó a Mao Mao si no podría ser más amable con su padre, a lo cual ella se negó. Chue, a final de cuentas, ya había disfrutado de la comida del estratega y tenía la panza llena. Al día siguiente, Chue y Mao Mao desayunaron y Lee Haku apareció diciendo que el curandero había desaparecido. Mao Mao se puso paranoica pensando que alguien lo había secuestrado confundiéndolo con Luomen. Así que se dispusieron a ir a buscarlo, y como Lee Haku había sido visto por el estratega monocorde, básicamente se les unió en la búsqueda. Mao Mao no estaba de acuerdo con esto, pero como el viejo pedorro no escuchaba sus negativas y se ofreció a comprarle un montón de cosas, Chue, muy interesada en esto, le dijo a Mao Mao que permitiera que el monedero bonito viniera. Es decir, al venir Lacan con ellos, iba a ir el ayudante del estratega, quien traía su dinero. Y Chue tenía muchas ganas de comprarse varias cosas. Ella iba a gorronear todo lo que pudiera porque su marido no ganaba suficientes ingresos. Y además su suegra Tao Mei la sigue presionando para que tengan otro hijo. Así que Chue no estaba dispuesta a renunciar a ese monedero bonito. Empezaron a investigar qué es lo que habría pasado con el curandero. Mao Mao, siguiéndole la pista, intuyó que había ido al baño, que estaba en la proa del barco, teniendo miedo de que se hubiera caído por ahí. Y Chue dijo que eso no podría haber pasado porque estaba gordito y se habría atorado. Pero probablemente sí se le había caído la llave y por eso no había podido entrar al despacho médico. Descubriendo que una limpiadora del barco confundió al curandero con una mujer de limpieza, mandándola a comprar jabón. Acabaron encontrando al curandero en un edificio medio quemado donde vendían jabón. Los jaboneros le estaban echando pleito al curandero, acusándolo de haber iniciado el incendio. Mao Mao probó la inocencia del curandero, demostrando que fue otro hombre que estaba fumando por ahí quien había iniciado el incendio por accidente.
Había sido un día bastante largo y cansado, y Mao Mao le dio al curandero la llave extra, ya que él había perdido la otra en el retrete. La que se la pasó bomba fue Chue, quien gorroneó todo lo que pudo de Lacan. Mao Mao estaba bastante irritada, pensando en todos los problemas que el curandero había causado por ser tan distraído. Él no sabía que se encontraba ahí como doble de Luo Men y pudo haber sido secuestrado de verdad o incluso pudo haber pasado algo peor. Pero Mao Mao tuvo que reconocer que si Luo Men hubiera estado en el viaje y él hubiera sufrido algún tipo de daño o secuestro, quien estaría sufriendo ahora sería ella misma. Ante este pensamiento, Mao Mao enterró la cara en las sábanas y pateó la cama. Chue se había aparecido y la estaba observando para disgusto de Mao Mao. Fue para llevarla a ver al príncipe de la luna. Mao Mao entró en la habitación de Jinshi, la cual era bastante lujosa e incluso tenía un balcón en el exterior. Ahí estaban Suiren, Gao Shun y su esposa Tao Mei, aparte de la propia Chue que venía con Mao Mao. Jinshi le dijo que lo esperara un momento. Aparecieron poco después la princesa Fuyou, quien estaba embarazada junto a su esposo, dándole las gracias al príncipe de la luna por cómo la había tratado cuando ella estaba en el palacio interior, y cómo gracias a él pudo regresar a su país natal. Jinshi había querido que Mao Mao los viera a los dos. Por un lado, Mao Mao estaba algo incómoda con la idea de saber que Jinshi se había dado cuenta de que Mao Mao había estado encubriendo a Fuyou, y al mismo tiempo se alegraba de que la princesa fuera feliz. Mao Mao sabía que había sido gracias a la intervención de Jinshi que la historia entre el soldado y la princesa Fuyou había salido bien. Mao Mao no podía evitar pensar que Jinshi era una persona blanda. Él tenía una vena sentimental de la que no podía deshacerse. Representaba que él era una buena persona, pero al ser un hombre de poder, esto también era una debilidad. Y esta forma de ser iba a ser un obstáculo para él, sobre todo porque Jinshi tendía a subestimar sus propias habilidades. Mao Mao sabía que Jinshi sabía cómo arreglársela para hacer las cosas, solamente que abarcaba demasiado. Su vida sería mucho mejor si no tomara tantos asuntos bajo su responsabilidad, pero en lugar de eso, Jinshi seguía extendiendo la mano. Cuanto más pensaba que podía ayudar, más se implicaba, hasta que se dispersó demasiado. Jinshi le recordaba a su padre Luo Men, la persona a la que ella siempre perseguía. Él también se entregaba al servicio de los demás. Luo Men era el hombre al que Mao Mao respetaba más que a nadie. Una vez más tuvo que reconocer que Jinshi se preocupaba bastante con ella, tomándola en cuenta en sus decisiones. El hecho de que el curandero estuviera en el viaje era porque Jinshi había pensado en Mao Mao. Si a Luo Men le hubiera pasado algo, Mao Mao sería la más afectada. Mao Mao sabía que Jinshi era un político de buen corazón, pero al mismo tiempo le parecía ingenuo. Dada su posición, tentarse el corazón le parecía algo idiota. Mao Mao recordó las palabras de la emperatriz Gyokuyou cuando Jinshi se hizo la herida en el costado, declarando que solamente quería casarse con Mao Mao. Aparte de rechazar la sucesión al trono, la emperatriz le había dicho a Mao Mao que ella era medio responsable de todo esto. Mao Mao sabía que Jinshi tenía un fuerte sentido del deber, y ella esperaba que él fuera menos impulsivo. Incluso pensó que él pudo esperar a que los príncipes fueran un poco mayores para hacer sus declaraciones públicas, y resultó que Jinshi no podía, pensando por enésima vez que Jinshi tenía gustos muy raros. Él, siendo tan hermoso, rico y poderoso, podría haber estado con cualquier otra mujer, pero se había fijado en ella, quedado prendado de un único juguete que se convirtió en todo su mundo. Mao Mao pensaba que si ella solamente era una cosa para él, entonces él debería tratarla como tal y darle órdenes. Pero Jinshi no hizo eso. El príncipe era incapaz de tratarla como un objeto y decirle qué hacer, así que tomó un camino más cruel. Cuando Jinshi se había quemado aquella marca en el costado, a quien más había herido no era a sí mismo, sino al emperador. Al menos eso era lo que pensaba Mao Mao. Ella tenía la certeza de que el emperador era el verdadero padre de Jinshi. Jinshi ha vivido bajo la identidad del hermano menor imperial, pero si en realidad era el hijo supuestamente muerto del emperador, seguramente no habría hecho lo que hizo. Mao Mao se preguntaba qué haría Jinshi si supiera la verdad, aunque Mao Mao sentía que ya conocía la respuesta. Suiren la sacó de sus pensamientos, y Mao Mao, mirando a su alrededor, no podía evitar la sensación de que Jinshi intentaba ser considerado con ella. Ella mencionó que la habitación de Jinshi era bastante suntuosa, haciendo énfasis en el balcón. Jinshi le dijo que era libre de salir y echar un vistazo. Ella fue directo hacia el balcón y Jinshi la siguió. Todos los demás se quedaron atrás, dejándolos solos. Mao Mao le dijo que tuviera cuidado esta noche, ya que siempre existía el riesgo de que alguna mujer intentara invitarse a sí misma a su cama. Jinshi, apoyándose en una pared, le dijo que nunca podía adivinar lo que iba a decir a continuación. Él, recordando su tiempo en el palacio interno, sabía cómo los hombres y las mujeres lo acosaban.
También le dijo a Mao Mao que la sobrina del rey de Anan entraría en el palacio interno, aparte de la sobrina de la emperatriz Gyokujou. Mao Mao sabía que Jinshi había escapado del palacio interno y de todas esas obligaciones, diciéndole que ahora debía centrarse en su propio trabajo. Ellos se quedaron viendo el uno al otro. Mao Mao, ya enfadada, le dijo a Jinshi que era un hombre de poder y que era hora de que se comportara como tal. Tenía que usar las cosas que estaban a su disposición para utilizarlas adecuadamente. Él reconocía que Mao Mao tenía razón, y en ese momento ella se le acercó y sonriendo con satisfacción, poniéndose de puntillas para mirarle a la cara, golpeó la pared con la mano derecha atrapándolo. Sus ojos se abrieron de par en par, y ella le dijo a Jinshi que no podía decir que le gustara que la utilizaran. Sin embargo, y con una voz más baja solamente para que Jinshi la escuchara, le dijo que los intentos a medias de ser amable eran una molestia mucho mayor para ella. Mao Mao prefería ser una herramienta útil que una carga sin sentido, diciéndole a Jinshi que su vacilación era la vacilación del país, y un momento de indecisión por su parte podría significar la muerte de miles de personas, y eso haría que él se lamentara. Así que lo mejor que podía hacer Jinshi era elegir un camino y seguir firmemente por él, y hasta ese momento ella se apartó de Jinshi. Mao Mao dijo que si iba a usar algo, realmente lo usara. La medicina no funciona a menos que la tomes. Ella cerró sus ojos y suspiró. Todo lo que había reprimido en su interior le había salido por la boca. Mao Mao no era una princesa, era una vulgar boticaria. Si iba a mover sus hilos, era mejor que lo hiciera con decisión. Ella pensaba que él debería de utilizarla hasta que se desmoronara. Aunque a Mao Mao le habría encantado escapar de toda esta situación, ya había llegado bastante lejos. Ella sabía que había algo escondido detrás de su furia. Con sus manos agarró las mejillas de Jinshi y le dijo que solamente era humano, que no era un inmortal mítico que podía salvar a todo el mundo. Mao Mao sostuvo su rostro entre sus manos y los dedos de la mano izquierda rozaron su cicatriz, diciéndole a Jinshi que podía ser herido, cicatrizado y abatido, porque era un ser humano. Mao Mao estaba molesta porque aunque sabía que Jinshi era quien estaba frente a ella, por alguna razón seguía viendo la cara de su padre Luomen. Ella entendía que el principio que impulsaba el comportamiento de Jinshi parecía muy similar al de su padre Luomen. Mao Mao tenía miedo de que si Jinshi seguía así, acabaría siendo tan desgraciado en la vida como su viejo Luomen. Su padre se había pasado la vida intentando rescatar a todos y a todo, como un tonto. Él debería haber querido más, haber sido más codicioso, pero en lugar de eso había sufrido su destino pacientemente. Sufrió, ¿y todo para qué? Para convertirse en un viejo resignado a sus manos vacías. Esta era la única crítica de Mao Mao hacia su padre. Ella respetaba inmensamente a Luomen, un hombre que nunca perdía su amabilidad, por muy desgraciado que fuera, era como un milagro. El precio que él pagó era que tanto su cuerpo como su corazón estaban maltrechos. Con el tiempo, todo lo que hacía, lo hacía esperando a la derrota, y Mao Mao tenía miedo de que Jinshi terminara como él algún día. Mao Mao le dijo a Jinshi que por favor no hiciera otra cosa como quemarse una marca en la piel otra vez. Él respondió que le había escuchado las primeras veces. Mao Mao, preguntándole si estaba seguro, le sonrió y apartó lentamente sus manos de su rostro, aunque sus manos no abandonaron sus mejillas, ya que Jinshi las mantuvo allí. Ella le dijo que por favor la dejara ir. Él, con un puchero infantil, le respondió que no quería hacerlo. Él quería unos minutos más con ella. Mao Mao ya quería volver y le dijo que Gao Shun ya estaría desesperado. Así que Jinshi le pidió a Mao Mao que lo rejuveneciera un poco. Le soltó las manos y extendió los brazos como si fuera a abrazarla. Pero sus brazos no la alcanzaron. En lugar de eso, se movieron de modo que parecían estar preparados para recibir algo. Mao Mao, confundida, le preguntó qué era lo que quería exactamente. Jinshi le respondió que al principio quería un abrazo, pero pensándolo bien, en ese momento necesitaba algo más. Y Jinshi se rascó la mejilla izquierda, la que no tenía cicatriz, y le dijo a Mao Mao que le ayudara a darle vigor. Él quería que ella le diera una fuerte bofetada, como cuando había cacheteado a la dama de compañía del pabellón de cristal. Los ojos de Mao Mao brillaron. No sabía qué hacer y más con Jinshi recordándole sus peores momentos. Mao Mao le preguntó si ya había olvidado lo que le acababa de decir. Le advirtió que no volviera a hacer nada parecido con esa marca y apenas un minuto después, él estaba otra vez incurriendo en un comportamiento más autodestructivo. Él le dijo que la bofetada no dejaría cicatriz. Mao Mao le decía que no podía hacerlo, pero Jinshi le suplicó que lo hiciera cayendo de rodillas. Le dijo que ya no había nadie que pudiera decirle qué hacer. Gao Shun y Suiren, aunque podían regañarlo todo lo que quisieran, seguían siendo sus sirvientes. La única persona que podía contradecir a Jinshi en su propia cara era el emperador. Mao Mao, entendiéndolo, aceptó y le dijo que cerrara los ojos. Jinshi le dio las gracias, y en eso Mao Mao retiró la mano y golpeó a Jinshi en la cara. No fue algo silencioso. Jinshi, después de esto, estaba a punto de abrir los ojos, pero Mao Mao le puso la mano suavemente sobre los párpados. Ella quería ver su mejilla, ya que su mano le dolía,
ardía, así que supuso que la mejilla de Jinshi debía de estar ardiendo. Vio que él se ruborizaba, y en eso Mao Mao le dijo un verso para niños. Dolor, dolor, vete, dijo. Mao Mao besó suavemente la mejilla enrojecida de Jinshi. Sus labios estaban más fríos que las yemas de sus dedos, e hicieron que la mejilla se sintiera mucho más caliente. Recitar ese verso le pareció algo gracioso, ya que de alguna manera la mejilla parecía menos roja que antes, pero esto no podía ser, y cuando se dio cuenta, todo el cuerpo de Jinshi estaba más rojo que antes. Mao Mao le apartó la mano de los ojos y él no podía mirarla, pero sus manos apretaron las de ella con firmeza. Jinshi, con algo de pena, le dijo a Mao Mao si por favor también podía bofetearlo por el otro lado, señalando su mejilla derecha, la que tenía la cicatriz. Mao Mao se negó fulminándolo con la mirada. Jinshi le dijo a Mao Mao que no es que fuera masoquista, solo necesitaba de algo que lo despertara. Cuando regresaron con los demás, contó que él se había dado una fuerte bofetada en la mejilla justo antes de volver a entrar en la habitación. Suiren y los demás se quedaron atónitos, pero Jinshi simplemente se rió y explicó que solamente necesitaba asegurarse de que estaba bien y alerta. Mao Mao había permanecido en absoluto silencio. Tiempo después, Mao Mao se llevó una mano a los labios, preguntándose por qué había tratado a Jinshi como a un niño al que se le podía engañar con un pequeño encanto, y el suave beso que ella le dio en la mejilla. A Mao Mao le preocupaba qué pasaría si Suiren, Tao Mei o Gao Shun les hubieran oído. Sin embargo, solamente Chue había mostrado interés. Cuando ya habían partido de Anan y estaban llegando a la capital occidental, Chue, sonriendo, le dijo a Mao Mao que no diría nada de lo que había pasado y que no se preocupara, y después se fue cerrando la puerta, dejando a Mao Mao pensativa. Uf, ¿cómo ven, bellezas? Ya Mao Mao le dio su primer besito iniciado, aunque fuera dulce y en la mejilla, ya algo es algo. Y luego esta forma de asociar a su padre Luomen con Jinshi. La cosa ya se nos puso al estilo de Sigmund Freud, donde parte de sus teorías dicen que uno se enamora de aquellas características que nos recuerdan a mamá o a papá. Y si Mao Mao ya empieza a ser consciente de este parecido entre Jinshi y Luomen, nosotros como espectadores ya podemos ver que Mao Mao ya no puede contener esos sentimientos, o al menos no podrá hacerlo durante mucho tiempo más. Pero ustedes díganme qué opinan en los comentarios, bellezas ninfas celestiales, me gustaría leerlos. Y Jinshi me dio un montón de risa, como diciendo, ay Mao Mao, no es que sea masoquista, solo quería un poquito de vigor. Ajá, con agüita fría o un juguito frío para despertarse, no una cachetada. Pero bueno, si a ellos les gusta, a quien le den pan que llore, ¿no? Recuerden estar pendientes siempre de las listas de reproducción, donde están todos los videos sobre Jinshi y Mao Mao y más historias sobre los diarios de la boticaria. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Nos vemos en otro video. ¡Sayonara!